El padre de Sandy, Frank, había sido un hombre agradable y de buena apariencia, y Sandy nunca había hecho nada que indicara que era menos admirable que su padre, hasta ahora. «Me estoy arriesgando mucho», le dijo Sandy al hombre que llevaba la camilla. «Eres intocable». «Me sorprende. Sorprende que te dé tiempo libre», contestó el calvo, haciendo pasar la rueda de la camilla por encima del pie de Sandy, que la mantenía bloqueada. Sandy lanzó una imprecación y apresuradamente se puso fuera de mi camino, mientras el hombre con la camilla venía directamente hacia mí. Las ruedas rechinaron, como habían rechinado las ruedas de la camilla en la que se habían llevado a mi padre. Me deslicé de cuclillas por la parte trasera del coche fúnebre y me situé entre él y la camioneta blanca Ford. Un rápido vistazo me reveló que ningún nombre de compañía o de institución adornaba el lateral del vehículo. La chirriante camilla se estaba acercando rápidamente. Entonces fui consciente por instinto de que me encontraba en una situación de considerable peligro. Los había atrapado haciendo algo que yo no comprendía todavía, aunque estaba claro que era ilegal, y querría mantenerlo en secreto, especialmente para mí. Me eché en el suelo y me deslicé debajo del automóvil, fuera de la vista y de la luz de los fosforescentes, en medio de unas sombras tan frías y suaves como la seda. El escondite apenas era suficiente para mí, y cuando encorvaba la espalda chocaba contra el tren de transmisión. Estaba de cara a la parte trasera del vehículo. Vi pasar la camilla con ruedas y seguir hasta la camioneta. Cuando giré la cabeza hacia la derecha, vi el umbral de la cámara frigorífica a solo 2,5 metros de distancia del Cadillac. Tenía muy cerca los brillantes zapatos negros de Sandy y la vuelta de sus pantalones azul marino, mientras él seguía con los ojos al calvo de la camilla. Detrás de Sandy, apoyada contra la pared, estaba la pequeña maleta de mi padre. No se habían acercado tanto como para descubrirla, y si yo la hubiera llevado conmigo, no hubiera podido moverme con la suficiente rapidez o deslizarme sigilosamente debajo del coche fúnebre. Nadie la había descubierto todavía. A lo mejor seguían sin fijarse en ella. Los 2 auxiliares, que podía identificar por sus zapatos y sus pantalones blancos, sacaron otra camilla de la habitación. Las ruedas de esta última no chirriaban. La primera camilla, empujada por el calvo, llegó a la parte trasera de la camioneta blanca. Le oí abrir las puertas de carga del vehículo. «Será mejor que suba antes de que alguien empiece a preguntar qué ha estado haciendo durante tanto rato», dijo uno de los auxiliares al otro, y se alejó hacia el fondo del garaje. Las patas plegables de la primera camilla se cerraron con un fuerte chasquido, cuando el calvo la introdujo en la parte trasera de la camioneta. Sandy abrió la puerta trasera del coche fúnebre, mientras el auxiliar, que todavía seguía allí, se acercaba con la segunda camilla. Sobre ella salía otra bolsa de plástico opaco que contenía el cuerpo sin nombre del vagabundo. Me dominó una sensación de irrealidad, de encontrarme en aquellas extrañas circunstancias. Estuve a punto de creer que de algún modo estaba soñando sin haberme quedado dormido primero. Las puertas de carga de la camioneta se cerraron con estrépito. Cuando giré la cabeza hacia la izquierda, vi los zapatos del calvo que se aproximaban a la puerta del conductor. El auxiliar iba a esperar allí a que se cerraran las puertas abatibles, después de que los 2 vehículos partieran. Si me quedaba debajo del coche fúnebre, me descubriría cuando Sandy se alejara. Ignoraba cuál de los auxiliares se había quedado, pero no tenía importancia. Confiaba en que fuera el menor de los jóvenes que se había llevado a mi padre de su lecho de muerte. Sin embargo, si Sandy Kirk miraba por el espejo retrovisor al salir del garaje, podría descubrirme. Entonces tendrías que enfrentarme con él y con el auxiliar. El motor de la camioneta se puso en marcha.
Mientras Sandy y el otro metían la camilla en la parte trasera del coche fúnebre, me deslicé fuera del vehículo. Se me cayó la gorra. La agarré y sin echar una mirada a la parte trasera del vehículo, superé corriendo oblicuamente los 2,5 metros que me separaban de la cámara frigorífica. Una vez en el interior de la fría habitación, me enderecé y me oculté detrás de la puerta, apretando bien la espalda contra la pared de cemento. En el garaje nadie dio un grito de alarma. Era evidente que no me habían visto. Entonces me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración y la dejé salir con un largo siseo entre los dientes apretados. Me lagrimeaban los ojos, sometidos al estímulo de la luz. Los sequé con el dorso de la mano. Había 2 paredes ocupadas por hileras de cajones de acero inoxidable en donde el aire, todavía más frío que la habitación, cuya temperatura era lo bastante baja para hacerme temblar. A un lado había 2 sillas de madera sin cojines. El pavimento era de baldosas blanco porcelana colechadas en la juntura para facilitar la limpieza si la bolsa de un cadáver goteaba. De nuevo había en el techo tubos fluorescentes, demasiados, así que me hundí hasta las cejas en la gorra de instrucción secreta. Me sorprendió que las gafas de sol que guardaba en el bolsillo de la camisa no se hubieran roto. Me protegí los ojos. Un porcentaje de radiación ultravioleta penetra a través de la pantalla antisolar de cota más elevada. Había soportado más exposición a la luz directa durante la última hora que durante todo el año anterior. Como el ruido de los cascos de un terrible caballo negro, los peligros de una exposición acumulativa rezumbaron en mi cabeza. Al lado de la puerta abierta, el motor de la camioneta se puso a rugir. El rugido descendió suavemente, se convirtió en un gruñido y el gruñido en un murmullo mortecino. El Cadillac de la funeraria siguió a la camioneta en la noche. La gran puerta del garaje se abatió y se cerró con un bufido compacto que retumbó a través del reino subterráneo del hospital. E inmediatamente después, el eco desplegó un silencio trémulo más allá de las paredes de cemento. Permanecí en tensión, con los puños cerrados. Aunque seguramente todavía estaba en el garaje, el auxiliar no hacía ruido. Me lo imaginé enderezando la cabeza con curiosidad y mirando la maleta de mi padre. Un minuto antes estaba seguro de que podría vencer a ese hombre, pero ahora mi confianza decreció. Físicamente estábamos equilibrados, sin embargo podía tener una crueldad de la que yo carecía. No le oí aproximarse. Estaba al otro lado de la puerta abierta, a unos centímetros de donde yo me encontraba, y solo me enteré de su presencia porque la suela de goma de sus zapatos rechinó en las baldosas de porcelana cuando cruzó el umbral. Si seguía hasta el interior, el enfrentamiento era inevitable. Yo tenía los nervios tan tensos como los muelles de un mecanismo de relojería. Tras una indecisión desconcertante, el auxiliar apagó las luces. Cerró la puerta de golpe cuando salió de la habitación. Le oí meter la llave en la cerradura. El cerrojo de seguridad se introdujo en su lugar con un sonido similar al que hace el martillo de un revólver de gran calibre cuando se dispara con la recámara vacía. Supuse que ningún cadáver ocupaba los helados cajones del depósito. El ritmo de defunciones en el Mercy Hospital, en la tranquila Moonlight Bay, no es tan frenético como en las grandes instituciones de las ciudades llenas de violencia. Aunque todas aquellas literas de acero inoxidable hubieran estado llenas de cadáveres, su compañía no me hubiera puesto nervioso. Un día estaré tan muerto como cualquier residente del cementerio, sin duda antes que cualquier otro hombre de mi edad. La muerte es tan solo el compadre de mi futuro. Tenía un temor reverencial a la luz, y ahora la perfecta oscuridad de aquella habitación sin ventanas era para mí como el agua reparadora a un hombre muriendo de sed. Durante un minuto o poco más saboreé la absoluta negrura que me bañaba la piel.
y los ojos. Reacio a moverme, seguí detrás de la puerta con la espalda contra la pared, esperando quizá que el auxiliar volviera en cualquier momento. Por fin me saqué las gafas de sol y las deslicé en el interior del bolsillo de la camisa. En medio de la oscuridad, mi cabeza giraba vertiginosamente al ritmo de mis especulaciones. El cuerpo de mi padre iba en la camioneta blanca y se dirigía a un destino que ignoraba, bajo la custodia de unas personas cuyos actos me resultaban incomprensibles. Me era imposible imaginar una razón lógica del extraño intercambio de cadáveres, excepto que la causa de la muerte de mi padre no fuera tan clara como un cáncer. ¿Y si los restos de mi pobre padre podían incriminar a alguien? ¿Por qué los culpables no permitirían que el horno crematorio de Sandikir destruyera la evidencia? Al parecer necesitaban su cuerpo. ¿Por qué? Noté un sudor frío en el interior de mis puños cerrados y la humedad que me bañaba la nuca. Cuanto más pensaba en la escena que había presenciado en el garaje, menos cómodo me sentía en aquella oscura estación de la muerte. Aquellos acontecimientos tan extraños habían removido antiguos temores en mi interior, de tal manera que me era imposible discernirlos mientras pululaban y se movían en círculo en la oscuridad. En lugar de mi padre iban a incinerar a un autoestopista asesinado, pero ¿por qué habían matado a un inofensivo vagabundo? Sandy hubiera podido llenar la urna de bronce con cenizas de madera y yo no me hubiera dudado de esas que eran humanas. Además, era muy poco probable que yo pidiera que abrieran la urna sellada una vez me la entregaran. Y más improbable todavía que sometiera su contenido a un análisis laboratorio para determinar su composición y su origen. Mis pensamientos se confundían con una apretada trama, imposible de deshacer. Vacilante, saqué el encendedor de mi bolsillo. Dudé un momento, aguzando el oído por si escuchaba algún sonido furtivo al otro lado de la puerta cerrada, y entonces encendí la llama. No me hubiera sorprendido ver un cadáver de alabastro levantarse en silencio desde su sarcófago de acero, quedarse ante mí, grasienta confrontación con la muerte, brillando a la luz del mechero de gas, con los ojos abiertos pero ciegos, la boca abierta para comunicar un secreto, aunque sin producir siquiera un murmullo. No había ningún cadáver enfrente, pero serpientes de luz y sombra se escapaban de la temblorosa llama y se amorrilaban en los paneles de acero, produciendo la ilusión de movimiento en los cajones, de tal manera que los receptáculos parecían moverse hacia afuera. Al volverme hacia la puerta, descubrí que para evitar que nadie se quedara encerrado accidentalmente en la cámara frigorífico, el candado podía abrirse desde el interior. A este lado no se necesitaba llave, el cerrojo se corría con un simple giro del pulgar. Saqué el gancho del candado con el mayor sigilo que me fue posible. La perilla de la puerta crujió suavemente. Al parecer, el silencioso garaje estaba desierto, pero yo seguí alerta. Podía ver a alguien detrás de una de las columnas de soporte de la ambulancia o de la camioneta de reparto. Al mirar de soslayo hacia la lluvia seca del fosforescente, observé con desaliento que la maleta de mi padre había desaparecido. Debió de llevársela el auxiliar. No quería atravesar el sótano del hospital para llegar hasta las escaleras por las que había bajado. El riesgo de encontrarme a uno o a ambos auxiliares era demasiado grande. Hasta que no abrieran la maleta y examinaran el contenido, no podrían saber quién era el propietario. Pero cuando encontraran la cartera de mi padre con su DNI, sabrían que yo había estado allí y me preguntarían qué habría visto u oído. Había sido asesinado
una autostopista, no porque conociera sus actividades ni porque los pudiera incriminar, sino solo porque necesitaban un cuerpo para incinerar por razones que a mí todavía se me escapan, con los que supusieran una verdadera amenaza para ellos. Sería aún más desalmados. Presioné el botón que abría la puerta abatible. El motor zumbó, la cadena dio una repentina sacudida al tensarse y la gran puerta dividida en segmentos ascendió con un tremendo chasquido. Nervioso, eché un vistazo al garaje, esperando ver irrumpir desde su escondite a un agresor y abalanzarse sobre mí. Cuando la puerta estuvo abierta a medias, volví a presionar un segundo botón y la detuve. Después presioné un tercero. Mientras descendía, me deslicé por debajo de ella y salí a la noche. Los altos faroles derramaban una luz cobriza y fría de un amarillo opaco sobre la calzada que hacía pendiente desde el garaje subterráneo. Al final de la calzada, el aparcamiento estaba iluminado por esta luz tétrica que era como el brillo frígido de una antecámara de las inmediaciones de un infierno, en el que el castigo consistiera en una eternidad de hielo en lugar de fuego. Cuando me era posible, avanzaba por las zonas ajardinadas, a la sombra nocturna de alcanfores y pinos. Crucé apresuradamente una calle estrecha y entré en un barrio residencial de pintorescas casitas españolas. En una callejuela sin farolas, las ventanas de la parte trasera de las casas estaban iluminadas y tras ella habían habitaciones en las que vidas extrañas, llenas de infinitas posibilidades y dichosa mediocridad, eran vividas a mis espaldas y casi más allá de mi comprensión. Con frecuencia me siento ingrávido en la noche, y esta era una de aquellas ocasiones. Corrí tan silencioso como un ave nocturna, deslizándose en las sombras. El mundo de la oscuridad me había acogido y formado durante 28 años. Siempre había sido para mí un lugar cómodo y pacífico. Pero ahora, por primera vez en mi vida, me atormentaba la sensación de que me seguía un predador a través de la oscuridad. Me resistí el impulso de mirar por encima del hombro, aceleré el paso y eché a correr a gran velocidad por las estrechas y oscuras callejuelas de Moonlight Bay. 2. La noche. 5. He visto fotografías de pimenteros de California a la luz del día, cuando los retratan en todo su esplendor. Son unos árboles delicados, gráciles, un sueño verde. Por la noche el pimentero adquiere un carácter diferente del que posee a la luz del día. Es como si le colgara la cabeza y sus largas ramas se inclinaran hasta ocultar un rostro que expresa tormento y dolor. Estos árboles flanqueaban la larga avenida de la funeraria de Sandy Kirk, que ocupaba una loma de hectárea y media en el límite nordeste de la ciudad, junto a la autopista 1, a la que se accedía por un paso superior. Parecían hileras de deudos esperando presentar sus respetos al difunto. Cuando ascendí por el sendero privado, en el que unas luces de jardín bajas, en forma de seta, derramaban anillos de luz, los árboles se agitaron con la brisa. La fricción del viento con las hojas provocó murmullos que parecían lamentos. No había ningún coche aparcado en el acceso al depósito, lo que significaba que no había visitantes. Siempre me desplazo por Moonlight Bay a pie en bicicleta. Hubiera sido absurdo aprender a conducir un coche. No hubiera podido utilizarlo durante el día y por la noche hubiera tenido que ponerme gafas de sol para protegerme de la potencia de los focos que vienen de frente. Los polis suelen recelar de quien conduce de noche con gafas de sol. No importa lo sereno que parezcas. Había luna llena. Me gusta la luna. Ilumina sin abrasar. Da brillo a lo que es hermoso y oculta aquello que no lo es.
En la amplia cima de la colina, el camino de asfalto giraba sobre sí mismo para formar un espacio recodo con un pequeño círculo de hierba en el centro. En el círculo, una reproducción en cemento de la Pietà de Miguel Ángel. El reflejo de la luz de la luna iluminaba el cuerpo de Cristo muerto, apoyado en el regazo de su madre. La Virgen también brillaba tenuemente. Bajo los rayos del sol, la tosca réplica sería de una vulgaridad increíble. Sin embargo, cuando se enfrentaban a una pérdida dolorosa, la mayoría de los parientes del difunto encontraban consuelo en la seguridad de la existencia de un sentido y designio universales, aunque su representación fuera tan absurda. Una de las cosas que me gusta del ser humano es su capacidad de elevarse tan alto ante la más leve insinuación de esperanza. Me detuve bajo el pórtico de la funeraria. Titubeé, pensando que sería incapaz de calibrar el peligro en el que me iba a meter. El macizo edificio de estilo georgiano de 2 pisos, ladrillo rojo con adornos de madera blanca, hubiera sido la casa más bonita de la ciudad, si la ciudad no hubiera sido Moonlight Bay, y si una nave espacial de otra galaxia se hubiera detenido aquí arriba. El único alienígena que se hubiera avistado desde la línea costera hubiera sido el que estuviera en la preciosa construcción de Kirk. La casa requería olmos, no pimenteros, cielos tristes en lugar de los despejados de California y periódicas tormentas con lluvias mucho más frías que las que habitualmente caen aquí. La segunda planta, la vivienda de Kirk, estaba a oscuras. Las salas de visita se encontraban en la planta baja, a través del biselado de los paños emplomados que flanqueaban la puerta principal. Vi una débil luz en la parte trasera de la casa. Hice sonar el timbre. Apareció un hombre con un extremo del vestíbulo y caminó hacia la puerta. Aunque solo era una silueta, reconocí el suave caminar de Sandy Kirk. Se movía con una gracia que incrementaba su atractivo. Llegó al vestíbulo y encendió las luces interiores y las del porche. Abrió la puerta y se sorprendió al verme allí, mirándolo de soslayo bajo la visera de la gorra. ¿Christopher? Buenas noches, señor Kirk. Me siento mucho lo de su padre. Era un hombre admirable. Sí que lo era. Nos lo hemos llevado del hospital y lo hemos tratado como un miembro de la familia, Christopher, con el máximo respeto. Puedes estar seguro. Asistí a sus clases de poesía del siglo XX en Asdon. ¿No lo sabías? Sí, claro. Gracias a él aprendí a apreciar a Eliot y a Pound, a Auden y a Pratt, a Bacon y a Asbury, a Robert Bly, a Yeats y a todos los demás. Cuando empecé el curso no podía soportar la poesía y no podía vivir sin ella cuando lo acabé. Wallace Stevens, Donald Justice, Louis Gluck eran sus favoritos. Sandy sonrió y asistió. Oh, perdona, lo olvidaba, añadió. Muy considerado, apagó las luces del vestíbulo y del porche. Debe de ser terrible para ti, Christopher, pero al menos ha dejado de sufrir, dijo desde el oscuro umbral de la puerta. Los ojos de Sandy eran verdes, pero a la débil luz del jardín parecían tan uniformemente negros como el caparazón de ciertos escarabajos. ¿Podría verle? Pregunté, estudiando la expresión de sus ojos. ¿A quién? ¿A tu padre? No levanté la sábana que le cubría el rostro antes de que se lo llevaran de la habitación. No tuve fuerzas para hacerlo. No creí que iba a necesitarlo, pero ahora sería como una despedida. Los ojos de Sandy Kirk eran como un mar tranquilo en la noche. Debajo de la superficie, que apenas pudo verse, se encuentran los grandes y abigarrados abismos. Oh, Christopher, cuánto lo siento, pero el proceso ya ha empezado, se lamentó con una voz que expresaba aduladora compasión. ¿Ya lo han metido en el horno? A Sandy lo habían criado en un negocio en el que abundan los eufemismos. Mi brusquedad le hizo dar un respingo.
El difunto está en el crematorio. Sí. ¿No ha ido todo demasiado rápido? En nuestro trabajo no hay razón para la demora, aunque si hubiera sabido que ibas a venir. Me pregunté si sus ojos caparazón de escarabajo hubieran sido capaces de cruzarse con los míos con tanta osadía si hubieran sabido la luz suficiente para que yo viera su verdadero color verde. Christopher, me aflige verte sufrir sabiendo que te hubiera podido ayudar, añadió ante mi silencio. Durante mi extraordinaria vida he tenido mucha experiencia en algunas cosas y muy poca en otras. Soy un extranjero en el día, pero conozco la noche como nadie más puede conocerla. Aunque a veces he sido objeto de la crueldad de necios ignorantes, la mayor parte de mi conocimiento del corazón del ser humano procede de la relación de mis padres y con ellos y aquellos buenos amigos como yo. Viven sobre todo en la puesta del sol y el amanecer. En consecuencia, rara vez he padecido una decepción dolorosa. Me aturdía la falsedad de Sandy y cómo esta apreciación no parecía avergonzarle a él, sino solo a mí. No pude sostener su mirada de obsidiana mucho tiempo. Incliné la cabeza y me quedé contemplando el suelo del porche. Confundiendo mi aturdimiento por un dolor que me impedía hablar, salió al porche y me puso una mano en el hombro. Hice un esfuerzo para no apartarme. Mi negocio es consolar a la gente, Christopher, y lo hago bien, pero la verdad, no tengo palabras que den sentido a la muerte o que la hagan más fácil de sobrellevar. Deseé darle una patada en el culo. Estoy bien, contesté mientras pensaba que debía apartarme de él antes de hacer alguna imprudencia. Lo que digo a los parientes de los difuntos son las trivialidades que no encontrarás nunca en la poesía que a tu padre le gustaba, y no voy a repetirlas a ti menos que a nadie. Yo asentí mientras seguía con la cabeza inclinada, di un paso hacia atrás y me liberé de su mano. Gracias, señor Kirk. Lamento haberle molestado. No me has molestado, claro que no. Solo deseo que sigas adelante. Debería de haberlo retrasado. No es culpa suya. Está bien. Bajé los peldaños del ladrillo del porche y llegué hasta el camino de asfalto bajo el pórtico para alejarme de Sandy. ¿Has pensado algo para el servicio? ¿Cuándo quieres que tenga lugar? ¿Cómo quieres que se celebre? Me preguntó, volviendo otra vez al umbral de la puerta entre dos sombras. No, todavía no. Ya se lo haré saber mañana. Christopher, ¿estás bien? Lo oí decir mientras me alejaba. Sí, estoy bien. Estoy perfectamente. Gracias, señor Kirk, contesté, esta vez mirándolo a la cara desde cierta distancia y hablando con voz apresurada, sin inflexiones, que solo a medias era calculada. Hasta luego. Me encogí de hombros, hundí las manos en los bolsillos de la chaqueta, volví a dar la espalda a la casa y me dirigí hacia la Pietà. En la mezcla con la que se había construido la réplica había fragmentos de mica y la luna llena brillaba en aquellas priznas, de manera que las lágrimas emitían un débil resplandor en las mejillas de Nuestra Señora del Cemento. Reprimí el impulso de girar la cabeza. Estaba seguro de que el empresario de la funeraria continuaba allí, mirándome. Seguí bajando por el sendero entre los árboles desesperados y susurrantes. La temperatura había descendido 6 grados. Se había levantado una brisa limpia que se dirigía hacia las tierras tras una jornada viajando a través de miles de millas de océano, llevando tan solo un apenas perceptible soplo de salitre. Mucho después de que la curva de la autopista me dejara fuera del campo de visión de Sandy, volví la cabeza. Vi el tejado inclinado y las chimeneas, formas sombrías contra el cielo salpicado de estrellas. Atravesé el camino asfaltado, crucé el césped y me encaminé de nuevo a la colina arriba, esta vez protegido por las sombras del follaje. Los pimenteros trenzaban la luna con sus largas cabelleras. 6.
Llegué a la explanada de la funeraria. Allí estaba la Pietà, el pórtico. Sandy había entrado en la casa. La puerta principal estaba cerrada. Cuando alcancé la zona del césped, aproveché los árboles y los arbustos para ocultarme y di la vuelta hasta la parte trasera de la casa. Había un porche hondo por el que se descendía una piscina de 20 metros, un enorme patio de ladrillo y jardines de rosas. Nada de todo esto se podía ver desde las salas públicas de la funeraria. En una ciudad del tamaño de Nuestra Señora nacen unos 200 niños cada año y fallecen un centenar de ciudadanos. Solo había 2 empresas de pompas fúnebres y probablemente la de Kirk cubría más del 70% del negocio, más el 50% de las poblaciones de la zona. La muerte era un excelente medio de vida para Sandy. El panorama desde el patio a la luz del día debía de ser soberbio. Colinas desiertas elevándose en suaves pliegues hacia el este hasta donde la vista podía abarcar, adornadas con grupos de robles de negros troncos nudosos. Ahora las veladas cortinas yacían como gigantes durmientes bajo pálidas sábanas. Como no vi a nadie en las iluminadas ventanas de la parte trasera, crucé el patio rápidamente. La luna, blanca como el pétalo de una rosa, flotaba en las aguas extintadas de las piscinas. Junto a la casa había un espacioso garaje en forma de L, que comprendía un patio para automóviles, al que solo se podían acceder desde la parte frontal. El garaje albergaba 2 coches de la funeraria y los vehículos particulares de Sandy y además en el extremo más alejado de la residencia, el horno crematorio. Di la vuelta a uno de los recodos del garaje en la parte trasera del segundo brazo de la L, donde unos inmersos eucaliptos tapaban casi toda la luz de la luna. El aire estaba perfumado con su fragancia medicinal y una alfombra de hojas muertas crujía bajo las pisadas. Ningún rincón de Moonlight Bay me es desconocido, y menos este. La mayoría de las noches las había dedicado a explorar la ciudad y gracias a ello había hecho algunos descubrimientos macabros. Frente a mí, a la izquierda, una luz fría indicaba la ventana del crematorio. Me aproximé con el convencimiento, correcto como después se verá, de que estaba a punto de descubrir algo mucho más extraño y mucho peor de lo que Bobby Holloway y yo habíamos visto una noche del mes de octubre cuando teníamos 13 años. Más de 10 años atrás sufría una vena de morbosidad parecida a la de los otros chicos de mi edad. Me sentía atraído como cualquier muchacho por el misterio y espeluznante encanto de la muerte. Bobby Holloway y yo, amigos desde entonces, pensamos que sería todo un riesgo merodear por la propiedad del empresario de la funeraria en busca de algo repulsivo, horrible y emocionante. No recuerdo qué era lo que pensábamos o esperábamos encontrar allí. ¿Una colección de calaveras? ¿El balancín del porche fabricado con huesos? ¿Un laboratorio secreto donde el falaz y aparentemente normal Frank Kirk y su falaz y normalmente hijo Sandy capturaban los rayos de las nubes de tormenta para reanimar a nuestros vecinos muertos, que luego utilizaban como esclavos para que les cocinaran y le limpiaran la casa? O quizá pensamos que podíamos tropezar en un sepulcro con los dioses diabólicos Cthulhu y Yog-Sothoth, en algún rincón siniestro lleno de zarzas del jardín de rosas. En aquella época Bob y yo leíamos mucho H.P. Lovecraft.